Qué bueno que podemos darnos cita acá en la casa de Dios. Pienso que Dios nos ha dado una oportunidad hermosa y realmente mientras estaba ahí sentado, estaba meditando de cómo Dios nos ha permitido que vayamos ensayando. Todos nosotros, los que nos hemos entregado al Señor como Salvador, estamos en un ensayo, hermanos, de lo que vamos a estar haciendo por la eternidad en la presencia de Dios. Esto es un ensayo y el ensayo hay que hacerlo bien, ¿verdad? Porque el ensayo determina cómo va a quedar ya cuando usted ejecute el asunto. Y sabemos que allí con nuestro Padre Celestial será todo perfecto. Eso a mí, hermano Amos, eso a mí me llena de gozo porque yo no entono. Pero Dios no me va a tomar eso en cuenta. Allá yo voy a estar adorando a Dios y eso es lo que vale. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias donde tuvimos la lectura devocional. El libro del profeta Jonás, este profeta menor, como se le ha catalogado así, a él y a otros. No de manera despectiva, claro está, esto tiene una razón de ser, esta clasificación. Pero allí tuvimos la lectura devocional en el capítulo 1 de Jonás. Nosotros vamos a estar moviéndonos, vamos a estar tanto en el capítulo 1 como también en el capítulo 3 del libro de Jonás. Es un libro bastante interesante, es un libro corto, es un libro que en mi caso, por ejemplo, desde que yo era un niñito, vengo oyendo del libro de Jonás, precisamente porque al tener el nombre de a quien Dios pone como protagonista allí, pero también yo creo que aquí no hay un niño, no hay un adolescente que no haya escuchado de Jonás y del pez, ¿verdad? No de la ballena ni del tiburón ballena, sino del pez, del gran pez. Pero hermanos, vamos a estar allí. He estado meditando para este mensaje, estaba entre Jonás y otro profeta menor, pero Dios pues me dijo de Jonás y hay que obedecer. Así que hermanos, en esta noche yo quiero hablar bajo el título de este mensaje: el mundo frente al espejo de Nínive. El mundo frente al espejo de Nínive. Ese es el título de este mensaje para los que llevan anotaciones. Y vamos a ver entonces por qué este título. ¿Por qué el mundo frente al espejo de Nínive? Cuando nosotros empezamos a adentrarnos en el libro del profeta Jonás, nosotros como que vamos a la vez haciendo una similitud. Es bastante interesante cuando hacemos eso. Cuando podemos ir viendo la similitud que hay entre la sociedad de Nínive, entre la gente de Nínive, y entonces cuando traemos eso a nuestros tiempos, hacemos esa comparación entre la sociedad actual. Y es fascinante entonces la gran similitud que hay entre ambas. Por eso siempre, no a nivel de tesis ni de teoría, porque Dios lo ha demostrado en su palabra, la única diferencia entre las diferentes generaciones que han existido de seres humanos sobre la faz de la tierra ha sido el tiempo en la que cada generación ha vivido. Después todos en lo absoluto tenemos el mismo común denominador. ¿Cuál es? El pecado. Lo que conecta todas las generaciones, lo que conecta a una persona que existió, por ejemplo, hace 2000 años, con usted que está ahí sentado, ahí sentada en esta noche, es el mismo común denominador, el pecado. Todas las sociedades tenemos este común denominador. Así que vamos a orar y vamos a dejar que Dios pueda hablar a nuestras vidas y sobre todo que los amigos que están visitándonos en este momento pues también puedan prestar atención al mensaje, porque de manera especial el mensaje es para ti, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas en esta noche. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, nuevamente venimos ante tu presencia en oración. Lo hacemos, mi Señor, con gozo, lo hacemos con regocijo, porque, Señor, aparte de que la oración nos permite tener comunicación directa contigo, también nos hace estar en dependencia contigo, Señor.
Gracias, Padre, porque nos das este hermoso privilegio de poder estar aquí, Señor, en tu casa, poder escuchar tu palabra, poder cantar himnos, poder ver a nuestros hermanos, saludarlos, a veces hermanos que por asuntos laborales y demás, tenemos días que no los vemos. Sin embargo, aquí, Señor, en tu casa, podemos hablarnos y podemos comunicarnos con ellos. Gracias también, porque esto debe ser visto como una bendición, Señor, poder tener hermanos que oran por nosotros, nosotros también por ellos, y que estamos pendientes uno de los otros. Señor, en este momento especial, donde tu palabra ha sido abierta y será expuesta, Señor, te pido encarecidamente que puedas usarme con tu Santo Espíritu, Señor. Que tú pongas las palabras en mi mente, en mi corazón y en mi boca también. Que solamente, Señor, sea hablada tu palabra. A aquellos, Señor, que hemos creído en ti para salvación, edifícanos con tu palabra, Señor, anímanos, como siempre te pido. Pero también aquellos que están visitándonos, que quizás vinieron con un familiar, con un amigo o tal vez solos, a ellos, Señor, tú le puedas abrir la luz, los ojos, mi Señor, para que sean alumbrados con tu palabra. Que puedan, Señor, entregarse a ti. Lo mejor que le puede pasar a ellos en esta noche es recibirte como único y suficiente Salvador. Todo esto, Señor, te lo queremos pedir y a la vez, Señor, también te agradecemos todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El mundo frente al espejo de Nínive. Todos nosotros sabemos para qué se utiliza un espejo. En este caso, este sería un espejo un tanto como transversal. Un espejo que cuando la sociedad actual se para frente a él, va a ver a Nínive allí. El reflejo que se va a ver es el de Nínive. Algo aquí un poquito como filosófico eso, ¿verdad? Pero ciertamente, si analizamos el mundo actual, podemos decir que vivimos en un mundo donde la sociedad, unificándola, poniéndola como una sola, independientemente del país, independientemente de la nacionalidad, la sociedad del mundo está en un caos. El mundo está en un caos. Yo veía, por ejemplo, un psicólogo dominicano, estaba en una entrevista en un programa famoso de nuestro país y le preguntaban que cuál era su opinión sobre la República Dominicana, por poner un ejemplo acá. Y él decía lo siguiente, una opinión corta pero extraordinaria. Agárrese bien de la silla. Él decía, mi opinión es que la República Dominicana es un manicomio andante. Así él la definió. Y el entrevistador sonrió y dijo, pero, ajá, y él sí. Y él estaba serio, el psicólogo. Es un manicomio andante. Y él daba una serie de razones por las cuales llegó a esa conclusión. Y más como estudioso de la conducta. Pero la sociedad está alocada. Pudiésemos decirlo así con esa palabra. La gente está loca hoy en día. Usted ve cómo la gente anda en la calle, usted ve cómo la gente se conduce, no importa si es en un vehículo, si es a pie. La gente se está conduciendo a lo loco, podemos decirlo así, para que se entienda bien. La sociedad no está sujeta a nada ni a nadie, ni quiere, ni siquiera las leyes, ni siquiera las normas de convivencia se están respetando hoy en día. Esto está en una situación que usted va, por ejemplo, por la calle y alguien le pisa un pie y usted tiene que decirle al que lo pisó, disculpa por poner mi pie debajo del tuyo, porque fácilmente usted tiene un problema. Es así, hermanos, es así. El mundo está alocado. Y yo lo repito por tercera vez en un lenguaje llano, un tanto quizás hasta rural, para que se entienda. El mundo en el que vivimos está alocado, querido amigo, querida amiga. Usted escucha cosas hoy en día que usted las escuchaba tal vez en una parodia, en un chiste, pero hoy en día usted las escucha ya como que son parte de la cotidianidad del ser humano.
porque se ha normalizado lo que antes era escandaloso. Ya no hay buenas costumbres. De hecho, hablaba con alguien de que ni siquiera normas de cortesía. Usted pasa por entre un grupo de personas y dice, por ejemplo, buenas tardes. Nadie le va a devolver ese acto que usted hace de costumbre. Así está la gente. Eso de permiso, perdón, discúlpame, o como decían los mayorcitos, antes dispénseme. Ya eso no se usa, Ya eso es arcaico. Así está el mundo. Pero por cuarta vez, algunos de ustedes se ríen, el mundo está a lo loco. Esto está, sálvese quien pueda. Así está el mundo. La realidad es que aunque esto que estoy diciendo tal vez pudiera tener algún condimento jocoso, es producto del pecado. La descomposición, el desorden, el caos que hay es producto del pecado. Esta loquera, esta locura que usted ve es producto del pecado. Aún en países donde las leyes desde el punto de vista humano se respetan más, ahí usted va a ver locuras. Usted ahí va a ver caos. Así está la sociedad, pero también la palabra de Dios dice que eso no es nuevo. Que eso no tiene que ver simplemente con la generación de cristal, como se le llama. Que ya esa generación fuerte ya está o pensionada en los trabajos o ya ha muerto. Ahora hoy en día tenemos, así se le ha catalogado, la generación de cristal. Así está el mundo. Y vamos a llegar a un momento donde ya no será la generación de cristal, sino será la generación del papel mojado. Porque cada vez las generaciones, la gente está peor. El mundo está así. Hay toda una rutina. El ser humano vive en un orden cíclico, en un círculo vicioso. Me levanto, me desayuno, por ejemplo, o me cepillo, me desayuno, me cambio, me voy para el trabajo o para la universidad o la escuela. Hago las responsabilidades del día. Llego a la casa, me bañé, cené, me acosté y al otro día lo mismo. Pero en esa estructura del día no existe Dios, porque el tiempo no da. En las redes sociales alguien decía, necesito que al día se le agreguen unas horas más porque las 24 que tiene no me dan. Pero la gente no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo. La palabra de Dios, Job, nos dice algo con relación a la vida. Vamos a Job. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. Unos versículos muy conocidos. Job hablando sobre la brevedad de la vida. Santiago también habla de eso. Job nos dice en estos versículos, el hombre nacido de mujer, o sea, se está hablando aquí a la humanidad. El hombre nacido de mujer, el ser humano, ¿cómo dice ahí que son sus días? Cortos, dice corto de días y hastiado de sinsabores. Mire cómo Job le llamaba a la vida. Hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra. ¿Y qué sucede? Dice ahí. Y no permanece. Ese versículo habla de la futilidad de la vida, de la brevedad de la vida. Santiago también lo dice, comparando la vida como una neblina que aparece por un poco de tiempo. ¿Y qué hace luego? Se desvanece. Usted está hoy, mañana tal vez no está. O quizás usted no llega a ver las 11 de la noche de este día. Porque la vida es breve. Pero el mundo en el que vivimos no piensa en la brevedad de la vida
Y en aquello entonces que sucederá después de esta vida física que vemos aquí. Que para muchos no hay más nada. Para muchos la vida del ser humano termina en el cementerio, físicamente hablando. Para muchos ya ahí no hay más nada, ahí se cerró el capítulo. Ahí se abre uno, que es diferente. La vida es breve. Aparece, dice, sale como una flor, es cortado, huye como la sombra y no permanece. La vida es corta, pero la gente no se está sentando a meditar ni siquiera en qué haré con mi vida desde el punto de vista humano y secular, ni siquiera en eso. Usted le pregunta a la gente, ¿dónde tú te vislumbras? ¿Dónde tú te ves de aquí a 5 años? Y hay un yo no sé rotundo. Yo no sé. La gente no está pensando en la brevedad de la vida. Lo piensa solamente cuando muere alguien cercano. Y ahí sale la famosa frase de fulano se fue a destiempo. Nadie se va a destiempo. Nadie. Puede ser un niño, no se fue a destiempo. Porque para todo hay un tiempo, dice Salomón. Y Dios controla los tiempos. La palabra de Dios nos habla de esto. De la vida es corta, pero ¿estás pensando tú en lo que estás haciendo, amigo, hoy con tu vida? ¿Y estás pensando en el mañana? No desde el punto de vista de una profesión. Bueno, mañana yo quiero poner un negocio. Sí, eso está bien. Ojalá y lo puedas lograr. Pero espiritualmente, ¿estás pensando hoy en tu vida que es corta, breve, brevísima? ¿Y qué será de ti mañana? La sociedad de Nínive no pensó esto. Y vamos a ver esto rápidamente en la palabra de Dios para que nosotros podamos entender todo esto allí. Pero la vida, estimado amigo, es corta, es breve. Estás por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu estado frente a Dios? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado qué Dios piensa de ti? ¿Qué opinión tiene Dios de ti? ¿Te has puesto a analizar qué piensa Dios de tu vida? ¿Te has puesto a pensar de tu condición delante de Dios? En esta parte un tanto reflexiva del mensaje. ¿Estás pasando tu vida solamente rápido en un círculo vicioso, todos los días lo mismo de manera mecánica? ¿Has pensado qué piensa Dios de ti? Vamos a ver qué opina Dios de ti. Vamos a Jonás, vamos a regresar al libro del profeta Jonás nuevamente, donde vamos a estar en el tiempo que resta aquí en el mensaje. Jonás es un libro corto, como les decía, pero es muy importante porque nos dice, nos da una visión, un panorama claro del mundo en el que nosotros vivimos, así como hay otros libros. Y Jonás, que existió alrededor del siglo 8 antes de Cristo, Nínive, donde Dios le dijo que fuera a hablar, en ese momento era una ciudad importante. De hecho, luego llegó a convertirse en la capital del imperio asirio. En este momento aún no lo era, pero estaba sumergida en la maldad. Vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo 2, y lo que vamos a leer aquí, aunque se refiere a Nínive, pero yo quiero que nos imaginemos que se está hablando del mundo en el que vivimos en la actualidad. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Háblale, predícale, en pocas palabras. Predícale la palabra de Dios, diríamos hoy en día. Pero la razón aquí por la cual Dios escogió a Jonás y le dijo: ve a Nínive, ¿qué dice la parte B del versículo 2? Porque ha subido, ¿qué cosa? Su maldad delante de mí. Wow, tremendo eso.
Hoy en día nosotros podemos poner, donde dice Nínive, pudiésemos poner República Dominicana. O más específico aún, pudiésemos poner Atomayor del Rey, nuestro municipio cabecera. Ve, háblale a esa gente, porque su maldad, su pecado, su iniquidad me ha ofendido a mí, dice Dios. Ha ofendido mi santidad. Esa es una de las definiciones de pecado, ofender la santidad de Dios. Háblale a esta gente porque su maldad es demasiado grande, es mucha. Y mire qué interesante. El plan de Dios, y lo vemos ahí de inmediato en el versículo 2, el plan de Dios para la humanidad no es destruir. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Háblale. Dios atiende la necesidad del ser humano espiritual. La necesidad de todo ser humano es la palabra de Dios. Pregona, dile a esa gente su maldad, háblale a esa gente de su maldad. Dios reconoce el pecado de esta ciudad, pero también lo hace hoy en día. Dios siempre ha advertido, y en la historia de la humanidad, desde que el primer ser humano fue establecido sobre la faz de la tierra, Adán, Dios siempre ha trazado las reglas del juego hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo mañana. La humanidad es contraria a Dios. El ser humano le gusta llevarle la contra a Dios. Y hay gente que lo expone así, dice, lo que pasa es que hacer lo malo es bueno. Oiga qué paradoja esa. Hacer lo malo es bueno. Eso es contrario a Dios. La humanidad siempre ha ido en contra de Dios. Dios dice, ve, dímele a esta gente, háblale a esta gente, predícamele a esta gente, llámamele la atención a esta gente, porque su maldad ha subido delante de mí. Y mire qué interesante. Esto de maldad, ¿usted sabe lo que Dios le está diciendo a Jonás? Maldad aquí significa miseria. Me gusta ese significado. En hebreo la palabra es miseria. Su miseria ha subido. Ciertamente la miseria más grande que existe sobre la faz de la tierra no es la hambruna que hay en Sierra Leona, uno de los países que más diamantes produce en el mundo, y es uno de los más pobres por la corrupción que hay allí. Tienen con qué ser, tal vez no una potencia, pero sí un país con cierto desarrollo. Pero esa no es la miseria más grande. La miseria más grande no es la que hay en un país pobre, no es alimenticia, es espiritual. El pecador sin Cristo tiene miseria espiritual. Eso fue lo que Dios vio aquí en esta gente. Y Nínive era una ciudad desarrollada, muy desarrollada en su época. Pero Dios se fija siempre en la condición del ser humano. Su miseria es mucha, ha subido su miseria. La misma miseria que hoy en día se ve en el mundo en el que vivimos. Esa miseria que Dios vio en Nínive sigue estando hoy presente en el mundo. Y lo mismo que Nínive necesitaba, que era que se le pregonara la palabra de Dios, es lo mismo que el mundo necesita hoy, que nuestro país necesita hoy, que Atomayor necesita hoy. El problema espiritual de una nación no lo resuelve ni la política, ni un buen sistema educativo, ni una buena economía, o que esté muy tecnificada. Eso no lo resuelve. La misma solución que Dios le dijo a Jonás para Nínive es la misma para hoy. Ve y pregona contra ella. El pecado es miseria. El pecado hace que el ser humano sucumba en la miseria espiritual.
La gente de Nínive vivía sin pensar en el castigo que venía sobre ellos. Ellos no sabían nada. Ellos estaban muy bien, ellos estaban en francachela, como se dice en buen dominicano. Ellos estaban viviendo su vida naturalmente, igual que hoy en día. Y cuando analizamos el contexto histórico y cultural de Jonás, ¿saben cuáles eran de los males principales que habían allí? Corrupción, violencia e idolatría. Les pregunto yo, ¿se parece eso a temas que hoy en día se escuchan en el mundo en el que vivimos? Corrupción, violencia e idolatría. ¿Usted ha escuchado esos temas hoy en día? La misma miseria espiritual. Ellos vivían sin tomar en cuenta el castigo que vendría sobre ellos a causa de su pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4? 2 Corintios, el capítulo 4, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo aquí nos dice lo siguiente, versículos conocidos. Dice el versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y dice el versículo 4, fascinante: en los cuales el Dios de este siglo, sépase para los amigos Satanás, se está hablando de Satanás aquí, en los cuales Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de quienes, dice ahí, de los incrédulos. ¿Y por qué están ciegos espiritualmente hablando? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La sociedad de Nínive estaba ciega espiritualmente. Por eso es que hoy en día usted le predica a la gente, por eso es que usted hoy en día le habla de Cristo a la gente y le va a decir, pero yo estoy bien. Es que usted está ciego, está ciega espiritualmente. Y un ciego no ve absolutamente nada. Esta gente estaban cegada espiritualmente. Esta gente no veían su maldad. Esta gente estaban viviendo muy normal. Igual que hoy en día todo el mundo vive normal. La gente de Nínive era rebelde ante Dios. Igual que hoy en día el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, es una sociedad rebelde ante Dios. Se rebela contra Dios, se rebela contra todo lo que tiene que ver con Dios. Aún aquellos elementos sociales que Dios ha creado, como el caso, por ejemplo, de la familia. Hay gente que dice, ¿para qué casarme? Hay gente que dice, ¿para qué tener hijos? El estilo de vida de la gente de Nínive era sin tomar en cuenta a Dios. La gente de Nínive precisamente creía que estaba bien. Yo estoy bien. No, pero yo soy cristiano. O como dicen algunos, no, pero yo soy arrepentido. La gente no reconoce su pecado. Todo aquel que vive su vida sin tomar en cuenta a Dios es rebelde a Dios y a su palabra. Por eso Dios le dijo a Jonás, ve, háblamele a esta gente. Proverbios, el capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Vamos a ver aquí el versículo 19. Proverbios, capítulo 4, versículo 19. Salomón dice lo siguiente, estimado amigo y amiga, en el versículo 19. El camino de los impíos es como, mire este símil, esta comparación. El camino de los impíos es como, dice ahí. Dice, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Qué interesante esto. No, pero yo no estoy mal delante de Dios. No, pero es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. No, pero es que yo hago muchas cosas buenas. Le predicaba a alguien en estos días y me decía, no fue un chiste, pero me decía, yo soy tan buena que yo hasta le doy jugo a la gente que recoge la basura cuando está recogiéndome la mía. Porque la gente trata de justificar su estilo de vida.
La gente de Nínive estaba viviendo normal. Y repito, igual que la sociedad actual. No había arrepentimiento en Nínive. Esto podemos compararlo con lo que dice Pablo en Romanos, el capítulo 3, versículo 11, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Dice, hablando precisamente de la pecaminosidad del ser humano, la misma pecaminosidad que había en Nínive y que hay hoy en día, dice, no hay quien entienda. Y agrega Pablo, no hay quien busque a Dios. La gente de Nínive no buscaba a Dios. La gente del siglo XXI no busca a Dios. La gente de la República Dominicana no busca a Dios. La gente de Atomayor del Rey no busca a Dios. Es la misma condición natural por el pecado que vemos ahí. ¿Entiendes eso, amigo, amiga que estás aquí en esta noche? No hay quien entienda. La gente no busca a Dios. Ni siquiera aún cuando se enferma. Hay gente que cuando se enferma lo primero que hace es que va a una iglesia. O cuando tiene un problema grande. Pero usted sabe que no es buscando a Dios. Es buscando la solución al problema que tiene. Porque la gente no quiere buscar a Dios. La gente quiere lo de Dios pero sin Dios. Hoy en día el mundo en el que vivimos está igual que Nínive. El pecado sigue siendo el punto que divide al hombre de Dios. El pecado sigue siendo el punto que aparta a la humanidad completa de Dios. Es el pecado. El pecado de hoy no es más grande que el pecado de esa época. Es la misma condición, estimado amigo y hermano. De igual modo, la ciudad de Nínive, que estuvo separada de Dios, es lo mismo que vemos hoy en nuestra sociedad, separada de Dios. Por eso tenemos una sociedad depravada como la de Nínive. Veía, por ejemplo, lo apunté para que no se me quedara. Mire si la sociedad de la que nosotros vivimos no es depravada. Yo veía las noticias hoy precisamente. En Italia, no sé cuántos de ustedes la vieron, un joven de 17 años mató a su papá, a su mamá y a su hermanito menor. Y cuando le estaban preguntando, eso es algo aterrador, que por qué hizo eso, él decía, no dejaban de sangrar. Fue a puñaladas que los mató. La sociedad de Nínive, la depravación de Nínive, sigue siendo la misma hoy. En Estados Unidos, un joven, creo que de unos 22 años, demandó a su papá y a su mamá. Porque él tenía que trabajar y estudiar, y la demanda dice que en ningún momento él le dijo a sus padres que quería venir al mundo. Oiga eso. Búsquelo, que eso salió en la prensa hace 2 semanas. Depravada. Yo le dije al principio que vivimos en un mundo alocado. Una sociedad depravada. Hoy en día todo lo que tiene que ver con la perversidad sexual es lo que vende. En todas las esferas de la sociedad. Eso es lo que vende. Todo lo que tiene que ver con la idolatría, todo lo que tiene que ver con la hechicería, que es un mercado para el mejor postor, sobre todo en los países latinoamericanos. Hoy en día hay peloteros de grandes ligas que no están en grandes ligas. Y que el picheo es mejor que el de Pedro Martínez. Producto de una sociedad depravada. Eso es por la depravación de la sociedad. Una sociedad de la desinformación, la propaganda de noticias falsas y la manipulación de la información en las redes sociales están afectando la percepción pública y la cohesión social. Con relación a esto, y es muy preocupante, alguien dijo, un escritor dijo, más que la falta de información, me preocupa la sobreinformación. A nivel mundial, oiga estas estadísticas, cada año cerca de 800,000 personas
se quitan la vida. ¿Usted sabe a lo que equivale eso? Aproximadamente a un suicidio cada 40 segundos. Estadísticas mundiales. Que de ser así, imagínese usted cuántas personas se han quitado la vida a nivel mundial en lo que yo tengo hablando aquí. Esto es producto de la depravación. En América Latina el suicidio ha aumentado un 17%. Y en nuestro país, datos hasta el año pasado, el suicidio ha aumentado en República Dominicana un 12.1%. Esto no es producto del estrés pospandémico, esto no es producto de la situación económica, que no es la raíz del problema. La raíz del problema es la falta de Cristo en el corazón de la gente. Ahí es donde está el problema. La ciudad de Nínive estaba apartada de Dios por su pecado y por eso Dios tuvo que enviar a Jonás a advertirle sobre su destrucción. Decirle, tú eres pecador. Eso tuvo que hacer Dios a través de Jonás en Nínive. Tú eres una sociedad pecadora. Igualmente que tú, estimados amigos que estás aquí. Tú eres un pecador, tú eres una pecadora. Y así como Nínive, tú necesitas a Dios. Lo que este mundo necesita no son planes sociales, que si desde el punto de vista de la sostenibilidad de los países pudiera ser un ápice de algo bueno, que tampoco es lo mejor, lo correcto es que las sociedades puedan desarrollarse, pero no es una tarjeta que usted necesita, no es un bono, es a Cristo que usted necesita. No es que usted salga en las redes sociales, señor presidente, una casa. Lo que usted necesita es que usted le diga a Cristo, yo quiero que tú me salves. Que son dos cosas diferentes. La palabra de Dios dice en Romanos el capítulo 3, versículo 23, un versículo muy conocido por todos nosotros. ¿Qué dice este versículo? Y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí en Romanos 3:23 que toda la humanidad es pecadora, que la sociedad de Nínive era pecadora y que la sociedad de hoy es pecadora y que está separada, está distante de Dios. Así es como Dios la ve. El pecado corrompe una sociedad completa, pero a un individuo completo. Y si corrompe a un individuo, la sociedad es la suma ¿de qué? De todos los individuos. Entonces, si el pecador es malo, la sociedad es mala. El pecado te hace creer que estás bien delante de Dios, que tú no tienes ningún problema, que tú estás frío con Dios. Una palabrita que usan mucho los jóvenes, que tú estás chilling con Dios. Nadie sin Cristo está chilling con Dios. Nadie sin Cristo está bien con Dios. Nadie. El pecado amarga tu vida. Romanos capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo, Dios lo usó y da un panorama sombrío allí. Quebranto y desventura, dice la palabra de Dios, que hay en sus caminos. No hay paz. Así es como Dios te ve. Así es como Dios ve a la humanidad en su conjunto, pero también en lo individual. Esto de quebranto lo que significa es ruina. Una persona sin Cristo está en las ruinas espirituales. Desventura significa miseria, lo mismo que Dios vio en Nínive. Miseria significa también aflicción. Así es como Dios ve a la sociedad. Así fue como Dios vio a Nínive. Así es como Dios ve el mundo hoy. Así es como Dios ve nuestro país. No crea, estimado amigo, estimada amiga,
como dicen algunos, tenemos la Biblia en el escudo del país. Aquí no entran huracanes, aquí se va la mala suerte. No se lleve de eso. Eso no es así. Es más, pueden quitar el escudo de la bandera nuestra y poner solo la Biblia. Y eso no trae ni buena suerte ni nada por el estilo. Cuidado, amigo, amiga, si te estás comiendo ese caramelo de Satanás. Nuestro país necesita a Cristo, igual que todos los demás países. Porque el común denominador es el pecado. El pecado te hace vivir engañado en la religiosidad. Cumplí con Dios, cumplí con fulano que me invitó a la iglesia y cumplí con Dios que estuve allí. No te dejes engañar. El pecado hace que Satanás sea amo y señor de tu vida, igual como lo fue de Nínive en ese momento. La palabra de Dios dice en Juan 8:44, Cristo Jesús hablando, dijo, vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Pero predicador, no diga eso. No soy yo, lo dice la Biblia. Lo dijo Cristo. Y sus deseos, sus directrices, queréis hacer. El pecado, la peor separación precisamente es estar separado de Dios por toda la eternidad. Jonás, capítulo 3, para ir finalizando, nos dice algo que sucedió después de ver este panorama de Nínive, después de ver cómo era la sociedad de Nínive, que su maldad, su miseria espiritual había subido. Dios dijo, ve y háblale a esa gente. Pasó algo con Nínive también, la otra cara de la moneda, y que puede pasar contigo en esta noche también, estimado amigo, amiga que estás aquí, sin importar tu edad. Jonás capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo que Dios quiere que tú escuches, amigo, amiga, es el mensaje que Él te dice. No lo que tú crees que te hace bien, es lo que Dios dice que te hace bien. Dios quiere que escuches. Y escuchar a la palabra de Dios tiene un aspecto interesantísimo. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. No es un programa de farándula. La palabra de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, lea ahí conmigo, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, dice camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, ¿qué iba a suceder con Nínive? Dice ahí, Nínive será destruida. Una sociedad sin Cristo, una sociedad sin Dios, que saca a Dios de las escuelas, que saca a Dios de las familias, de los matrimonios, de la crianza de los hijos, que no es en la escuela, es en el hogar. Una sociedad que saca a Dios de ahí, de esos lugares, es una sociedad que va próximo a su destrucción, amigo. Una sociedad que dice no quiero a Dios, va próximo a su destrucción. Y mírelo ahí. Dios va a destruir a Nínive, dijo Jonás. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? ¿Qué efecto tuvo la palabra de Dios en boca de Jonás, en este caso? ¿Qué efecto tuvo la palabra de Dios en la gente
de Nínive. Mire lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive, la sociedad de Nínive, dice ahí, creyeron a Dios. Esta gente no resistió el mensaje de parte de Dios. Esta gente no se puso a buscarle la lógica a lo que Jonás le estaba diciendo. Esta gente no se puso a decirle, eso es embuste, eso es mentira. Creyeron a Dios. Cuando Jonás empezó a predicar el mensaje de salvación, causó un efecto en la gente de Nínive. Vuelvo y te repito, amigo, amiga que estás aquí, solo la palabra de Dios tiene ese efecto que acabamos de leer en la gente de Nínive. Y es el mismo efecto que la palabra de Dios ha hecho en todos aquellos que nos hemos entregado al Salvador. Y que puede hacer el mismo efecto en tu vida también esta noche. Dice que creyeron a Dios. No lo obviaron. No le dijeron a Jonás, véteme de aquí. En los negocios hay ya casi eso yo no lo veo, tengo años que no lo veo, pero yo recuerdo que en ciertos negocios había un famoso letrero. Hoy no fío, mañana sí. Hay gente que tiene un lema parecido. Hoy no me arrepiento, mañana sí. La gente de Nínive no dijo así. Esta gente escuchó la palabra de Dios, la advertencia de parte de Dios y creyeron a Dios. Creyeron a Él. Pero no solamente la gente, esto fue algo integral, lo que hizo la palabra de Dios allí en esta ciudad. No solamente fue la gente, el común, el de a pie. No fue solo ahí que la palabra de Dios trajo resultados. Sino, mire lo que dice el versículo 6. Y llegó la noticia, ¿hasta quién? Hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ¿qué dice ahí? Sobre ceniza. Esto impactó hasta el funcionario de más alto nivel en ese momento, el rey. Es como decir el presidente de Nínive. La palabra de Dios caló en la sociedad. La gente de Nínive escuchó el mensaje y creyó en él. Y sobre todo entendieron su maldad. Eso no fue lo que en el versículo 2 del capítulo 1 leímos. Que su miseria espiritual había subido ante Dios. Ellos entendieron su miseria espiritual. La entendieron. Se humillaron ante Dios. Esa actitud que vemos aquí en el rey de Nínive es una actitud de humillación. Una de las razones por las que la gente no se arrepiente es por el orgullo. Por el qué dirán. Por lo que te gusta. La gente de Nínive se olvidó de eso. El rey se olvidó de eso. Se humilló esta gente. Este mundo necesita humillarse ante Dios, al cual le ha dado la espalda y ha negado hasta la ciencia que el mismo Dios ha creado con tal de negarle a Él. Esta gente no se puso simplemente a decirle, ay, qué bueno, Jonás, qué bien, o a hacer un rezo raro ahí. No, esta gente creyeron al mensaje de Jonás. No fueron simples oidores. La ciudad de Nínive cambió a tal punto que, como vemos ahí, hasta su gobernante. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Lea conmigo el versículo 7. E hizo el rey aquí, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, dice, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales. Oiga hasta dónde llegó eso. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Y mire lo que usted, amigo, amiga que está aquí, necesita hacer esta noche. ¿Qué dice el versículo 8? Y clamen a Dios, dice ahí fuertemente, y conviértase cada uno de qué cosa, dice ahí, de su mal camino. Gloria al Señor por ese mensaje. Ese versículo es espectacular y encaja perfectamente en el mundo en el que vivimos. Encaja en tu vida, amigo que estás aquí. Clamen a Dios. De hecho, la palabra de Dios lo dice así. Clama a mí y ¿qué yo haré? Dice la Biblia. Y yo te responderé. Conviértanse de su mal camino. Ese es el poder transformador de la palabra de Dios, que hace entender a lo simple. La ley de Jehová, la palabra de Dios, hace que se entienda. El rey lo entendió, el pueblo lo entendió, la sociedad lo entendió. Tremendo. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos sabían lo que venía. Ellos estaban claros. Ellos creyeron al mensaje. Vamos a ser destruidos si no nos apartamos del pecado, si no nos convertimos, si no dejamos nuestro mal camino, vamos a ser destruidos. Amigo que estás aquí, es el mismo mensaje que tú debes entender, igualito como lo entendió la gente de Nínive. Es que dejes tu mal camino. Yo nunca he tenido una ficha en la policía, dice la gente. Yo nunca he caído preso. Yo nunca le he hecho mal a nadie. Apártate de tu mal camino, como hizo esta gente. Esa pregunta es interesante. ¿Quién sabe? Vamos a ver si Él no nos destruye, en pocas palabras. Porque el pecado te va a acarrear destrucción. Familias completas, cómo son destruidas por el pecado. Sociedades completas destruidas por el pecado. ¿Cómo la gente no entiende? Nínive lo entendió. Finalmente, versículo 10. Mire este efecto. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a ver. Y vio Dios lo que hicieron. Escuche, amigo. Que se convirtieron, dice ahí, de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios los perdonó. Y así como Dios, por el arrepentimiento, por la conversión, por la sociedad de Nínive haber dejado su mal camino, su pecado, así como Dios los perdonó, Dios hoy en día sigue perdonando a todo aquel que se arrepiente y se aparta de su mal camino también. Esto lo hizo Dios. Dice que los perdonó, dice que no lo hizo. No hay nada que tú hayas hecho, amigo, que no te haga ser perdonado, perdonada por Dios. A veces la gente se escuda. No es que yo hice tal cosa, yo dudo que Dios me perdone. Mírelo ahí con Nínive. Dios los perdonó, no hizo aquello que iba a hacer, porque ellos se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino. Estimado amigo, Dios no quiere que tú simplemente pongas muchas canciones cristianas. Yo oigo muchas cuando estoy lavando, barriendo.
Por lo menos ya eso ha ido cambiando, porque antes las mujeres ponían muchas canciones de Ana Gabriel cuando iban a hacer con rolo, una bata sucia, barriendo, y chancletas linas de esas de goma, ¿verdad? Ya hoy en día por lo menos ponen canciones cristianas, pero eso no te va a salvar. No pongas tu confianza en eso. No pongas tu confianza en visitar alguna vez una iglesia. No pongas tu confianza en que tú eres bueno y te dieron buena crianza. No pongas tu confianza ahí. Debe estar depositada en Dios, como la gente de Nínive lo hizo. En conclusión, así como Nínive enfrentó la destrucción debido a su pecado y se salvó solo a través del arrepentimiento genuino, a través de apartarse de su mal camino. Hoy también, estimado amigo, estimada amiga, estás llamado, estás llamada a reflexionar sobre tu día, tu vida, su brevedad, pero sobre tu relación con Dios. El pecado te separa de Dios, trae caos y destrucción a tu vida y con esto a la sociedad misma. Pero Dios en su misericordia te ofrece la oportunidad de arrepentirte y cambiar tu camino, como lo hizo Nínive. No basta con actos externos de religiosidad. Dios desea un corazón verdaderamente arrepentido y dispuesto a seguirle, amigo. Arrepiéntete y recibe a Dios sinceramente para que experimentes su perdón como lo hizo Nínive. Eso es lo que tú necesitas, amigo que estás aquí. La palabra de Dios dice, así que arrepentíos y convertíos. Eso fue lo que hizo la gente de Nínive, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos que hizo. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean perdonados los pecados. Eso fue lo que Dios hizo con Nínive. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, de paz espiritual. Eso es lo que tú necesitas, estimado amigo, amiga que estás aquí en esta noche. Vamos a orar nuevamente. Y mientras oramos, amigo, medita sobre este mensaje que ha sido expuesto. La palabra de Dios, no yo, no me veas a mí, un simple mortal. Enfócate en Dios y en su palabra que has escuchado en esta noche. Donde hemos visto que aunque no somos en Nínive, compartimos el mismo gen espiritual del pecado. Y que así como Nínive necesitó a Dios, se apartó de su mal camino, se entregó a Dios, se arrepintió de su maldad, tú necesitas también entregarte a Dios, arrepentirte, apartarte de tu mal camino. Tú necesitas recibir a Cristo como tu Salvador, porque de esta manera podrás tener acceso a la salvación, al perdón de tus pecados, a tener una vida que actualmente desagrada a Dios y pasar entonces a tener una vida que agrade y que honre el nombre de Dios. Eso lo puedes lograr esta noche. Así que antes de irte, medita en estas palabras. Acércate a la persona que te invitó. Si fue un familiar, un amigo, acércate a esa persona. Si viniste solo, sola, puedes acercarte a cualquiera de los hermanos de la iglesia. Puedes acercarte a mí y con gusto vamos a seguir exponiéndote el mensaje de salvación. Pero la palabra de Dios ha sido predicada y esto te da responsabilidad sobre tus acciones, sobre la decisión que tomarás. Dios, gracias por este tiempo. Los resultados, Señor, de todo cuanto pueda haber en esta noche son solamente tuyos. Y los dejamos, Señor, para que precisamente
tú puedas seguir trabajando a través del Espíritu Santo en la vida de los que en esta noche nos han visitado. Tu palabra dice, Señor, que solamente tu Santo Espíritu convence a un ser humano de pecado, justicia y juicio. Y es lo que necesitan en esta noche. Permite, Señor, que ellos puedan tomar la decisión de dejar su mal camino, de dejar una vida que no te agrada, de dejar una vida separada de ti, a ser una nueva criatura donde puedan ser salvados exclusivamente por ti. Todo esto, Señor, te lo queremos pedir, te lo rogamos, que ellos puedan meditar en tu palabra, Señor, y que puedan tomar la mejor decisión. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.